La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de toda la historia. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia. Algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916. Otros dicen que fue en China en 1917. Sin embargo, la mayoría de estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre esta terrible enfermedad, y debido a esta situación se le conoce como la gripe española. Cuando el 15 de marzo del 2014 presenté un reportaje para la radio sobre el ébola, encontré un documento de la investigadora especializada en la gripe española y autora de The Hunting the Nightingale Flu, Kristen Duncan. Hablaba que seríamos víctimas de un virus mortal. Viajamos y recorremos el mundo. Además, podemos ir de un continente a otro en cuestión de horas. Alguien que no sepa que tiene la enfermedad puede llevarla de un país a otro, sin saber lo que estamos pasando con el COVID-19. Los síntomas de la gripe española eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales, y también a veces dificultades para respirar. El drama de la guerra también sirvió para ocultar la elevadísima cantidad de fallecidos. Ahora la pregunta es, ¿cómo desapareció la gripe española? ¿Y cómo vamos a terminar con el COVID-19? Les cuento que hace 100 años las autoridades sanitarias lanzaban mensajes básicos de precaución como hoy en día. Se cerraron escuelas, iglesias, cines y teatros. Se recomendó evitar las aglomeraciones y las zonas concurridas. Los tranvías se vaciaron. Los hospitales cerraron sus puertas a las visitas. Los juicios se celebraron en la vía pública. El aire purificaba a los enfermos y les ayudaba en su tratamiento, por lo que los grandes hospitales de campaña también se construyeron en espacios abiertos. En aquella época se hicieron populares las entonces máscaras de tela y gasa, como hoy en día, aunque eran absolutamente inútiles, porque el virus podía penetrar fácilmente el tejido, pero eran muy baratas de fabricar y tenían un efecto tranquilizador. En Estados Unidos, la policía obligó a toda la población a llevar la máscara puesta en público bajo multas de $100. La alta burguesía incluso adoptó un modelo que permitía fumar a través de ellas. El mercado de cítricos y de los supuestos remedios naturales subieron también como la espuma. Las naranjas se convirtieron en un bien escaso por la amplia demanda, aunque, de nuevo, su eficacia contra el virus estaba entredicho, así como hoy en día. El número de fallecidos era tal que los funerales se limitaron a ceremonias de 15 minutos. Los cuerpos se acumulaban en las morgues y cementerios. Había escasez de ataúdes, funerarias y sepultureros. Una investigación del Hospital Clínic de Barcelona recoge que las ciudades con una mayor tasa de mortalidad e incidencia de contagios era precisamente en aquellas donde el culto religioso estaba más enraizado. Los obispos afirmaban que el mal podría ser una consecuencia de nuestros pecados. La venganza de Dios había caído sobre nosotros, mientras hacían rezos en actos masivos, contribuyendo a propagar el virus. El temido virus desapareció de manera natural cuando se quedó sin huéspedes que contagiar. La menor densidad de población y la mayor de inmunizados hizo imposible su expansión a partir del verano de 1920, a pesar de que los métodos preventivos y cuarentenas fueran, por lo general, un auténtico desastre. Por eso es que nos fascina la historia, porque revisando el pasado podemos pronosticar el futuro, y lo más probable es que con el COVID-19 pase exactamente lo mismo. Así como vino, se fue. Locución: Juan Pablo Mata.